De vuelta y bien rápido, hermano. Abrazo a todos. Bienvenidos a este en vivo con el profe Juan Carlos Monedero desde Argentina, que hoy tenemos el placer de tenerlo aquí, el orgullo de tenerlo aquí. Bienvenido, profe. Espero que se sienta cómodo y bueno, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Estoy muy cómodo y además contento de estar aquí porque tú has moderado uno de los debates que yo tuve sobre estos temas de predestinación junto con el apologista católico Max Roper Calvo, y la verdad es que no solo eres un moderador, sino que también eres un excelente comentarista que pone conceptos importantes con sustancia, así que no eres solo un moderador. Gracias, profe, por eso halago viniendo de usted. No sé si creérmelo, pero bueno, me lo voy a creer. No es ningún halago, es un comentario que si yo lo que no pienso, no lo digo. Sí, estuvo bien. Profe, hoy nos toca el tema de la predestinación. Me gustó el debate que tuvo, cómo lo presentó, y la verdad que, bueno, me fascinó, y encantado de que esté aquí en el canal. Profe, para empezar, ¿no? Y no aprovechar el tiempo. Para el mundo católico, ¿cómo conceptualiza o cómo se muestra la predestinación? Bien, el mundo católico tiene que entender, y eso es importante que la gente, todos lo sepan, ¿sí? Que primero que nada la predestinación es un misterio, como muchos misterios de la fe, y que como todo misterio, el misterio no está contra la razón, pero tampoco es algo accesible a la razón, al igual que las verdades científicas, naturales o históricas que conocemos, sino que está por encima y no contra ella. Como el misterio proviene de la mente infinita de Dios y nuestra inteligencia es limitada, ninguna inteligencia limitada puede cruzar el océano infinito de Dios. ¿Esto qué significa? Que de la predestinación a veces, en ocasiones, es más lo que podemos decir que no es que lo que podemos decir que sí es. Y lo poco que podemos decir de este misterio también tiene mucho que ver amparado en la Santa Madre Iglesia y en las definiciones que ha dado la Iglesia, que básicamente ha presentado el tema, algunas pinceladas, dando definiciones de lo que no es, diciendo no es esto, no es aquello, no es lo otro. Y tiene que quedar claro, primero, que la predestinación forma parte de la providencia divina. Segundo, que no hay una predestinación fatal donde Dios preordena a la gente al infierno. Tercero, que nuestras obras son importantes para nuestra salvación y por eso en la Biblia hay numerosos llamados a hacer buenas obras para con el prójimo, buenas obras para con Dios. Y cuarto, que tenemos un libre albedrío, que Dios puede actuar en nosotros, con nosotros, y que aquellos que se condenan por su propia culpa, pero que a Dios nadie le niega la posibilidad de salvarse y que todos reciben la gracia suficiente y las posibilidades suficientes para salvarse. Dentro de eso existen distintas escuelas católicas que se disputan cuál es la explicación verdadera, pero es mucho del misterio del alma con Dios. Por eso el gran problema es cuando el hombre quiere de alguna manera rasgar ese misterio y reducirlo a una fórmula puramente racional. No se puede. Qué bueno, la verdad que tener esos pilares dentro de la predestinación o lo que creemos nosotros de la predestinación es fundamental como para que independientemente de esas escuelas que tienen esos pensamientos que difieren en algunos puntos, pero todos están dentro de ese marco. Yo no presenté al profe porque aquí todos conocemos al profe Monedero,
profe Monedero debatió con Will Graham, tremendo debate, y realmente pues de ahí pues lo admiramos. Ya yo le venía siguiendo el rastro de mucho tiempo antes. Y como esto es así improvisado y de parche de amigos, creo que no va a ser necesario, pero sí, por respeto, profe, me salté ese pedazo. Si quieren un minuto, se le presenta a la audiencia de este canal, que sé que todos lo conocen, pero no está de más, ¿eh? Sí, preséntame, no hay ningún problema. Sí, bueno. No, adelante, yo estoy aquí, te escucho. El profesor es licenciado en filosofía, es argentino, padre de familia, tiene 2 hijos, autor de 4 libros. No sé si nos menciona los libros, profe. ¿Cómo no? El primero se llama Lenguaje, Ideología y Poder, que son 2 tomos. El tercero se llama Argentina y el mundo bajo la cuarentena. Y el cuarto se llama Neodarwinismo y evolucionismo cristiano, fisuras e incongruencias. Excelente, excelente, profe. Los libros de esos 4, el tomo 1 de Lenguaje, Ideología y Poder tiene 2 importantes prologuistas, que son el padre Alfredo Sáenz, jesuita, y el doctor Antonio Caponeto. El libro de la cuarentena tiene el prólogo de Roxana Bruno, y el libro del evolucionismo tiene el prólogo del doctor Juan Manuel Torres. Saludo acá a Rosario, que si no me equivoco, creo debe haber vivido o vive en La Plata. Le saludo a ella y a toda su familia. Qué bueno, qué bueno. Abracito también a Rocarito, que la queremos mucho. Siempre está presente, ¿no? Profe, ese punto ese primer punto que yo veo que, por ejemplo, nos divide del calvinismo o de algunas corrientes del calvinismo, en la cual lo vi a usted debatir y he visto siempre ese debate y he visto que los apologetas calvinistas quieren aferrarse mucho a que parece que Dios no le ofrece la gracia salvífica a todos, y eso es uno de los pilares de la predestinación católica. ¿Cómo desde el mundo católico se puede mostrar que estos fundamentos o que quiere establecer el mundo calvinista, o esta premisa a la cual quiere imponernos en el buen sentido de la palabra, el calvinismo, está errada? ¿Por qué sería y en qué nos podemos fundamentar? Bien, lo primero que uno puede utilizar son las Sagradas Escrituras, porque dado que las Sagradas Escrituras son un terreno supuestamente en común entre los calvinistas y nosotros, ahí lo que estamos haciendo justamente es invocar algo en lo que ellos pueden llegar a aceptar. Si yo invoco una autoridad que los calvinistas no aceptan, entonces el calvinista me va a decir, bueno, pero yo ¿por qué tengo que creer eso? Si yo no acepto esa otra autoridad. Bueno, las escrituras serían un terreno en común. Pero aquí hay un problema previo, que es que si bien las escrituras son en principio un terreno en común, la forma de interpretarlas es totalmente distinta en católicos y en calvinistas. Por lo tanto, el mismo pasaje, exactamente el mismo pasaje y la misma traducción, puede ser receptada en unos y en otros de manera totalmente diferente o incluso antagónica, ¿sí? Esto es muy importante porque esto tiñe todos los debates de una gran confusión. Yo he visto muchos debates, me preparé para este debate, en general me gusta prepararme para los debates, estudiar a los oponentes, y vi muchos debates entre católicos y protestantes. Cuando se debaten conclusiones o consecuencias y no se debaten los principios, en buena medida yo diría que se pierde un poco de tiempo. Por eso hay que ir a los principios. Si el principio de sola escritura está mal, eso hace caer toda la estantería. Si el principio de sola fe está mal, eso hace caer toda la estantería. Si el principio de libre interpretación de la Biblia está mal, esto hace caer toda la estantería. Entonces, para responder a tu pregunta, las escrituras muestran claramente que el hombre tiene libre albedrío, que el mal del hombre viene del corazón del hombre, muestran que Dios quiere que todos los hombres se salven,
y muestran que nuestro Señor y en general toda la Biblia está llena de indicaciones de obrar el bien. Entonces, básicamente, y no hay ninguna... perdón, y después, algunos pasajes confusos de la Escritura se iluminan con otros pasajes, porque a veces un calvinista te cita el capítulo X de San Pablo, pero en el otro capítulo de la misma carta dice lo que nosotros decimos. Entonces, no es solamente que hay que ver un capítulo o una parte, sino que hay que ver la Biblia en un contexto. Y por último, está también la falacia del blanco móvil, yo la llamo así, que hemos hablado en algún momento de esto. En muchos debates se ve que primero los calvinistas desparraban calvinismo en las redes sociales diciendo que Calvino es el mayor apologista después de San Pablo, que Calvino qué maravilloso, que las instituciones, que aquí, que allá, Calvino, Calvino, Calvino. Y cuando llega el debate contra algunos católicos, a ese Calvino fanatizado le ponen un poquito de... ese vino, de ese Calvino totalmente puro, lo empiezan a aguar. Entonces dicen, no, bueno, yo no acepto todo lo que dice Calvino, no, bueno, yo acepto Calvino, pero acepto otros. Empiezan como a mitigar ese hipercalvinismo, lo cual a mí me parece una falacia del blanco móvil, porque entonces el católico cuando tiene que discutir, discute contra un blanco que se va moviendo, como el camaleón que va cambiando de un lado al otro, mientras que del otro lado, el calvinista tiene que luchar contra un blanco que no se mueve. Claro. Entonces, esa actitud es gravísima en un debate y ha ocurrido en muchas ocasiones. Entiendo el punto. De hecho, me ha pasado a mí, o sea, tengo experiencias donde he debatido o dialogado con dos calvinistas y los dos creen distinto. En algunos aspectos similar, pero en otras cosas distintos, hablando propiamente de la predestinación. Entonces, eso es curioso, es bastante curioso y es verdad, o sea, y claro, también va a ser parte de la esencia del protestantismo, ¿no? Que si uno lo lleva a su máxima expresión, cada quien en su propio magisterio, cada quien concluye qué creer y qué no creer, ¿no? Hizo algo muy, muy importante sobre el vino de Calvino, hasta rimó eso, y es que, por ejemplo, los lectores de Calvino van a citar a Calvino con una doble predestinación activa, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya establece quién se pierde, quién se salva, dedocráticamente, sin el concurso del hombre en el acto, en la responsabilidad de actuar. De alguna u otra manera, podemos nosotros tumbar esa premisa desde el fundamento que nos une, que es la Biblia. Y sí, por supuesto. Lo que pasa es que primero que nos tenemos que dar cuenta de que nada de lo que creemos es antirracional, ¿sí? Y para a priori un Dios que dedocráticamente manda un tipo al infierno antes de que hiciera nada, eso sería totalmente injusto, ¿sí? Entonces, primero que nada hay que entender eso, o sea, que si es verdad que la fe no contradice la razón, que la fe está por encima, pero no contra ella, que es la típica premisa de la filosofía cristiana, entonces, si esto es verdad, cuando se nos presenta un contenido para creer, tenemos que ver si es racional o no es racional. Entonces, la pregunta se la devuelvo. ¿Es racional que Dios mande a alguien al infierno porque sí? O sea, en varios momentos de la Biblia leemos que Dios es el juez de toda la tierra y es la bondad, la justicia. ¿La bondad y la justicia va a hacer eso porque sí? Entonces, ahí realmente hay un problema. Y esto incluso antes de ir a la Biblia. Ahora, si vamos a la Biblia, vemos que Dios que Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Sí? Que eso es un acerto repetido muchas veces. Que por otro lado, hay libre albedrío, ¿no? Empecemos con Adán y Eva. Le dice, no comas del árbol. O sea, si comiereis del árbol, quedarás sujeto a la muerte. O sea, esa advertencia solamente tendría sentido si hay libre albedrío. Porque si está todo determinado y si Adán está determinado a comer o a no comer, no tiene sentido esa advertencia. Por eso
la experiencia de libertad de uno debe ser compatible con lo que uno cree. Entonces, si yo tengo experiencia de libertad, no puede venir una religión cualquiera a decirme, no, esto que vos experimentás es falso. Pero si lo estoy experimentando. O sea, tiene que haber otra explicación, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden marcar. Y por otro lado, en esto de lo que podemos llamar falacia del blanco móvil, que por ahí uno de los comentaristas dice que también Hugo Delgado viene hablando de esto hace años. No sé si con las mismas palabras, pero yo lo llamé falacia del blanco móvil. Pero una cosa importante es esta. Como parte de esta falacia del blanco móvil, a veces los calvinistas presentan la predestinación al infierno como activa, ¿no? Como diciendo, Dios te manda al infierno. Y a veces como pasiva, como diciendo, bueno, Dios no te asiste y no te auxilia y permite que te condenes. Bueno, más allá de que esta segunda pueda tener alguna semejanza con la teología católica, lo cierto es que la primera y la segunda no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Entonces, a veces el calvinista se tiene que poner primero de acuerdo consigo mismo y con sus otros pares calvinistas en cuál va a ser la teología que va a alargar al mercado, por decir. Que se pongan de acuerdo primero para que sea una estructura sólida, ¿no? O sea, no, o en ocasiones los calvinistas dicen yo soy católico, o en ocasiones dicen el calvinista, no, Santo Tomás, San Agustín tal cosa. Y pará, hermano, o sea, Santo Tomás y San Agustín son santos porque lo declaró la Iglesia Católica, no la Iglesia Calvinista. Pero profe, de hecho, Santo Tomás y San Agustín creían en el purgatorio, cosa que los calvinistas niegan. El otro día un calvinista me dijo que podía creer en el purgatorio tranquilamente. Pero, profe, ellos no nos pueden decir lo mismo a nosotros con las escuelas que tenemos dentro del catolicismo. ¿Por qué no nos podrían decir lo mismo con el monilismo, bayesianismo, tomismo? Te respondo. Porque las escuelas dentro del catolicismo tienen artículos del credo comunes y luego tienen diferencias en cuanto a las consecuencias que se infieren lejanamente y que por ser consecuencias están más lejos de esos principios comunes. Claro. Una objeción parecida me la hizo Will Graham en el debate, un debate que tuvimos hace 3 o 4 años en el Rincón Apologético y que está subido a mi canal. Yo le decía a Will que el principio de sola escritura genera la anarquía doctrinaria, porque cada uno lo interpreta como quiere y como no hay una autoridad única, porque la última autoridad es la escritura, cada protestante es su propia iglesia. Y él no me negó eso, pero me dijo, ustedes los católicos también están divididos. ¿Sí? Y me dio ejemplos de distintos católicos que están divididos entre sí. Claro, y yo le dije, pero nosotros estamos divididos a pesar de tener una autoridad en común, que es el magisterio, a la que algunos no siguen y otros sí. Pero ustedes no están divididos a pesar de tener una autoridad en común. Ustedes están divididos porque no tienen una autoridad en común. Entonces es completamente distinto. Sí, a veces... primero, en los artículos de fe no estamos divididos. En lo que estamos divididos son en consecuencias que se siguen de esos artículos de fe. Pero estamos divididos porque tenemos un magisterio en común, no, sino porque no lo seguimos. En cambio, eso no es la misma situación. Claro. En ellos, o sea, en nosotros tenemos el remedio y no lo bebemos. En ellos no tienen el remedio. Sí, claro, sí, se entiende el punto. Es distinta la situación. Yo sé que y él puede ser un argumento efectista, decir, no, bueno, los católicos también están divididos, pero el católico, si está dividido, obtiene la solución, que después no quiera beberse ese remedio, tomarse esa taza, ¿no? de leche con miel que lo va a sanar, es otra cosa. Claro, entendible. Profe, ese punto, porque me gustó que ya por lo menos le dio concepto a la predestinación, le dio concepto a explicó que era pues ese misterio donde la iglesia plantea y enseña que hay unos pilares y estas escuelas están dentro del pilar, entonces no se nos puede indilgar que estamos divididos, sino que estamos al contrario, unidos en las premisas, pero que esas premisas permiten una variedad, ¿no? Dentro del mundo católico.
Pero cuando usted dice que Dios contempla la libertad del hombre, ¿cómo se define en el mundo católico el libre albedrío? O sea, porque a veces yo pienso que no hablamos de lo mismo. Está bien, me gusta tu pregunta. A mí siempre dijiste eso y lo primero que pensé fue en la encíclica de León XIII, Libertas, que es muy linda, una encíclica bien dirigida contra la ideología liberal, ¿sí? Que casualmente muchos católicos tradicionalistas les encanta la ideología liberal, ahí hay una gran contradicción. En Libertas, León XIII distingue entre libertad y libre albedrío. Esto es muy importante. Primero, libertad tiene Dios. Dios no tiene libre albedrío. El hombre que tiene las dos, libertad y libre albedrío, pero Dios solamente tiene libertad. Libertad se define, y esta definición vale para Dios y para nosotros, y para el ángel, ¿no? Se define como la capacidad de hacer el bien, mientras que el libre albedrío es la indeterminación entre el bien y el mal. Por eso Dios no tiene libre albedrío, porque Dios no tiene la posibilidad de hacer el mal. En efecto, la posibilidad de hacer el mal es una limitación inherente a la criatura racional, sea ángel o sea ser humano. Dios no puede retirar esa limitación inherente a la libertad, porque si la retirara, Dios estaría creando, al crear al humano o al ángel, un ser racional, un ser intelectual con libertad perfecta. Pero si tuviese libertad perfecta no sería criatura, sería el creador. Dios no puede crear otro creador. Metafísicamente hablando es un imposible. Por lo tanto, la posibilidad, y subrayo con rojo, con negrita. Que se quede claro. Subrayo, la posibilidad de que la libertad se desbarranque no puede ser retirada del ser humano, ni del ángel, de su condición metafísica, so pena de convertir al ángel y al ser humano en algo, en libertad perfecta, ¿sí? Esta es una gran paradoja. Por lo tanto, cuando Dios crea al hombre y al ángel, los crea con una libertad que es inherentemente limitada. ¿Eso significa que tenían necesariamente que pecar? No, pero significa que podían pecar y de hecho pecaron. Claro. Por eso en la filosofía se dice que el pecado es un acto histórico, en sentido literal, pudo no haber pasado. O sea, Satanás pudo no haber pecado. Se dice que Satanás se lleva un tercio de los ángeles con él. Ese tercio de los ángeles pudo no haber pecado. Adán y Eva pudieron no haber pecado, ¿sí? Por eso la gran pregunta, cuando los calvinistas te dicen, el réprobo puede ser salvo. Profe, sí, entonces los calvinistas no tendrían esa concepción del pecado, porque sería bastante contradictorio que un calvinista abrace esa concepción del pecado, sí, en el que es un marco histórico donde los que pecaron pudieron no haberlo hecho. Entiendo que sí, lo que pasa es que también habría que ver si nos referimos al calvinista A, B, C, D. Claro, claro. En principio diría que tenés razón tú. Por eso, mira qué interesante. Está mal decir que la libertad consiste en hacer el bien o hacer el mal. No, porque si la libertad consistiera en eso, Dios no sería libre porque no puede pecar, o Dios tendría libertad y podría pecar, con lo cual tampoco sería Dios. Esto es un argumento de León XIII, no es algo que lo estoy diciendo yo, pero tiene base racional. Entonces, volviendo, metafísicamente hablando, la criatura intelectual, volitiva, tanto el ángel como el hombre, tiene una libertad que no puede ser perfecta. Por lo menos no metafísicamente. Después, obviamente, con la gracia, sí, pero del orden natural de partida no puede ser perfecta porque va contra la razón que sea perfecta. Mientras que la voluntad y la libertad de Dios sí son perfectas. Sí. Por eso la mayor libertad no se da en la indeterminación entre el bien y el mal. La mayor libertad se da en el bien. Por eso nuestro Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dice Dios,
Bueno, elijan. Ya conocen, ya ustedes conocen. No, o elijan ustedes, vamos viendo, son libres en la medida en que ustedes puedan elegir su proyecto de vida. Claro, Eso lo dice Jesucristo, lo claro. dice, elijan autónomamente su proyecto de vida sin ofender al prójimo, y respetando libertad, propiedad, igualdad. No, no dice eso, No dice, no dice eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto es muy importante para que no se distorsione la libertad, ni en Dios ni en el hombre. Pero hay algo más, que esto lo dice San Agustín. San Agustín dice que Dios está adentro del hombre más íntimo que el hombre mismo. O sea, Dios está dentro nuestro, más adentro que nosotros mismos respecto de nosotros mismos. Por lo tanto, las acciones que hacemos, movidas o en el orden natural o en el orden de la gracia, no son acciones que vienen desde afuera, como si Dios te empujara a hacer algo que no querés hacer. El que empuja desde afuera es el demonio, especialmente en el acto más despótico que es la posesión demoníaca. Pero la inhabitación trinitaria de Dios por la gracia o la moción interior del corazón, cuando Dios a un hombre que no tiene gracia, pero lo mueve desde adentro a hacer el bien, el hombre responde a un orden que también está dentro de su corazón. Por lo tanto, no hay violencia, sino que hay una perfecta armonía. Esto es algo que es muy difícil de ver en la teología reformada en general, sobre todo si parten de la base de que la naturaleza está depravada. Está muerto, que el hombre está muerto. Claro. Y eso explicaría entonces la postura católica a la lectura de Romanos capítulo 2, cuando plantea que el pagano que no ha recibido ni la ley, la Torá, ni ha recibido el evangelio, a través de la conciencia y el dictamen de conciencia como vicario de Dios, lo va a acusar el día del juicio. Eso que la ley natural. La ley natural. Está espectacular. Exactamente, porque mira qué interesante, la ley natural, y que no se enojen ahí, hay un comentario que dice, te está yendo del tema, la predestinación. No te enojes, mi viejo, quédate tranquilo, relajate. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. La ley natural es aquella ley invisible, intangible, en base a la cual los hombres formamos la ley visible y tangible. En otras palabras, la ley humana se apoya en la ley no humana. La ley visible de nuestros código civil, código penal, se apoya en la ley invisible. La ley tangible de nuestros códigos procesales se apoya en la ley intangible. La ley escrita en la ley no escrita. ¿Dónde está escrita esa ley? Bueno, la ley humana en los códigos. Y esa ley no escrita está permanentemente en el corazón del hombre y le indica lo que está bien y lo que está mal. Tanto es así que incluso los niños tienen esa percepción. A mí me pasa con mis hijos, yo tengo 2 hijos, uno de 3 y otro de 2, que incluso estos mocosos se dan cuenta cuando están tocando algo que no deben, porque de repente tienen, ¿viste? Aparece, ¿no? Del otro lado, los que tengan hijos se van a dar cuenta, aparece mi hijo con la cara de atorrante y la cara de culpable, ¿sí? Pero con 3 años aparece. O aparece mi hija que toca algo y de repente me mira a mí porque quiere ver la reacción, sabe por qué yo no lo haga. Y es que en pediatría, claro, en pediatría se ve esto, ¿sí? Hay una percepción. Por eso, una cosa no está mal porque está prohibida, sino que está prohibida porque es mala. Primero hay un orden natural, un orden invisible en el corazón, y luego hay códigos procesales, penal, civil, comercial, etcétera, que ponen eso por escrito. Por eso la ley escrita será justa en la medida en que respete la ley no escrita. ¿Sí? Esa ley no escrita es la ley natural. Y esa ley natural es la que juzga a los hombres, incluso aunque no llegue a ellos el evangelio. Punto que discutimos con los calvinistas, porque los calvinistas, algunos por lo menos, no, me gustaría ver qué responden a esto. Sí, o sea, el raciocinio que se sigue, no, aquí no quiero hacer un muñeco de paja, me hago cargo de esto, es que a la persona que nunca le llegó el evangelio, Pailander, o sea,
ya al infierno. Es lo que uno termina entendiendo o concluyendo bajo ese raciocinio. Profe, espectacular, la verdad que en 30 minutos una máquina de soltar puras... Imagínense, conceptualizó predestinación, libertad, libre albedrío. Aparte de eso, habló de las leyes, ¿no? La natural, la del evangelio, etcétera. No es que soy una máquina, Hugo, que estoy nada más, que mis hijos están Sí, dormidos y sí, estoy aprovechando. claro. Es un Profe, desahogo. sí, siéntase libre aquí no, esto no es formal así, aquí no, esto es aquí entre un alumno que está contento de tener el profesor en casa. Y aquí estamos. Es un desahogo de un pobre hombre que estado civil, en vez de estado civil casado, estado civil Esclavo, cansado. Así que bueno, esclavo cansado, esclavo sigamos, cansado. sigamos, mi amigo. Sí, profe, bien, cuando nosotros hablamos de la predestinación, inherentemente hablamos de cómo Dios va a salvar esas almas, ¿no? ¿Cómo definimos la gracia? O sea, ¿qué es la gracia suficiente? ¿Cómo definimos la gracia y cómo se da la gracia suficiente para que la persona no tenga responsabilidad del día del juicio? Bueno, primero, la gracia es la participación de la Santísima Trinidad en el alma. Buah. Es la presencia divina de la Trinidad en el alma. Esa es la gracia. Una participación de Dios en el alma. La participación, el concepto de participación, es muy importante porque refuta en su misma comprensión cualquier visión materialista del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando los seres humanos compartimos cosas tangibles y materiales, no podemos todos participar de ellas en la misma medida. Y a veces es totalmente excluyente, es decir, o el libro lo tienes tú o lo tengo yo. No lo podemos leer los dos a la vez o poseer o leer exactamente la misma página los dos a la vez, salvo que estemos al lado uno del otro, pero en general, con los bienes materiales, la posesión de uno impide la posesión del otro. Con la comida pasa lo mismo, etc. Sí hay algunos bienes comunes, como el ambiente o una casa, que pueden ser disfrutadas por varias personas a la vez, pero nunca pueden ser ocupadas exactamente el mismo lugar por dos personas a la vez. Entonces, lo que tienen los bienes materiales es esto. Mientras que los bienes espirituales pueden ser comunicados a otros sin que el sujeto que los detenta los pierda. Por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento es el típico ejemplo. Yo te puedo contar algo y no es que una vez que o tú me cuentas a mí algo, me explicas un tema y yo lo comprendo, pero no es que tú lo pierdes, sino que el conocimiento se ha como multiplicado, se ha desdoblado. Eso es algo propiamente espiritual. Esto es puramente filosofía. Y con Claro. Dios pasa lo mismo. Dios participa a su gracia, pero no es que Dios pierde eso que participa, sino que eso que participa lo comunica al otro, sin que él mismo lo pierda, por supuesto. Ahora bien, por la gracia de Dios, que es la participación divina en el alma que nos obtuvo Jesucristo en la cruz, nuestras obras, que son limitadas, pueden llegar a tener un valor infinito, pero no por nosotros, sino unidas a la cruz de Cristo. Claro. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo y la sangre redentora del sacrificio de la cruz es un sacrificio hecho por un hombre que es Dios. Y por ser hombre paga por el hombre, y por ser Dios tiene valor infinito. Entonces nuestras obras por sí mismas pueden, no, pero si nuestras obras son bañadas por la sangre de Cristo, o sea, atravesadas por la gracia, llegan a tener un valor infinito. En ese sentido, también ahí entra nuestra querida Madre, la Virgen. Por eso la Virgen, la que está más cerca de Dios, se la llama la omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos oraciones a la Virgen, es como si la Virgen hiciera esas oraciones que nosotros le pedimos por ella hacia Dios. ¿Sí? Mira qué maravilla, y mira, por eso queremos que los protestantes se conviertan y tengan a la madre que no tienen. Wow, Por eso,
Ahí se van a regalar las vestiduras y este es más Pero María. esperemos eso. Sí, Pero que se exacto. encuentren todo lo que quieran. Pero nosotros queremos que ellos no estén huérfanos. Queremos que tengan a la madre. Y entonces en el día del juicio, ¿de qué somos culpables en ese evento donde, de qué somos culpables? ¿Qué se nos va a indilgar concerniente a la gracia, profe? Haberla resistido. Porque además no es solamente que el bien en el mundo aparece no solo en forma de gracia, pero aparece en forma de todo lo que no hayamos hecho de bueno y debiendo haber hecho o nuestras omisiones culpables. Bien, porque Y es el que rey, espera, el rey dirá a los que estén a su izquierda, malditos irá el fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no, estaba preso, estaba enfermo, desnudo, no me visitaste. Señor, ¿cuándo te vimos? Cada vez que viste, el más pequeño, o sea, hay actos, hay personas desvalidas, hay gente que está en la lona que hay que ayudar. Y ni hablar, o sea, está la omisión y está la acción. Cada aborto es la destrucción de un ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Es un pecado gravísimo. Es un asesinato, es un homicidio, es un infanticidio, es una cosa espantosa. Estamos matando a la imagen de Dios. Por eso el demonio, y muchos hablan del dios Moloch, ¿no? Como en las escrituras, o sea, el demonio se goza en esa civilización de la muerte, cultura de la muerte, como diría Juan Pablo II, porque lo que busca es la destrucción del ícono de Dios, que es el hombre. excelente, excelente analogía, me gustó mucho. Profe, aquí va a salir una objeción que uno recibe del mundo reformado, y es que yo no puedo rechazar una gracia salvífica, una gracia que tenga capacidades de salvarme, ¿ve? Porque si yo tengo la capacidad de rechazarlo, La estaríamos gracia no sería salvífica. exacto, estaríamos presentando a Dios como que incompetente. No sé cómo usted responde a esa objeción. No sé si la entendí bien. O sea, lo que está diciendo es, el hombre no puede rechazar una gracia irresistible porque si le rechazara la gracia irresistible no sería irresistible. Exacto, y sería Dios un incompetente. Pero yo me pregunto, esto me lo pregunto en serio, ¿existe una gracia irresistible? O sea, yo haría la pregunta anterior, ¿existe? Esa sería la La pregunta. pregunta, porque esta, mira qué interesante, también esto se ha planteado con el tema de los milagros. Se ha planteado, y es una pregunta legítima en la teología, si el milagro puede producir un convencimiento en la mente tal que borre la distancia del salto de fe, hasta el punto de que se vuelva algo evidente a lo cual el hombre no pueda racionalmente negarse a aceptar. Es interesante cualquiera de las dos preguntas, no es fácil el tema. Claro, claro. Porque si decimos que el milagro no produce ese consentimiento, entonces decimos que el hombre puede negarlo, el milagro, sin culpa. Y si decimos que el milagro le hace tambalear al hombre todo de tal manera que no puede el hombre negarse a aceptar, entonces el mérito, ¿dónde está el mérito? Bien, es un tema denso. Además, De eso. habría que ver, hay milagros y milagros, ¿no? Claro. No es lo mismo resucitar a un muerto que curar una fiebre, ¿no? O sea, son temas complejos, Sí, sin duda. sí. Profe, ese tema de la gracia irresistible, yo lo digo porque uno lee a los eruditos católicos y ellos van a plantear una gracia eficaz que sigue la gracia suficiente, ¿no? Entonces, he visto que calvinistas quieren plantear que la erudición católica, cuando habla de gracia eficiente, está hablando de lo que ellos entienden como gracia irresistible. El detalle que yo encuentro es que el cristiano o el mundo católico va a entender que esta gracia, en cualquier punto de la historia,
de este católico peregrino puede caer de esa gracia, mientras que se plantea en el mundo reformado que no se puede caer. Ya, de hecho, el regenerado no cae, el regenerado es salvo. Siempre salvo. Exacto. O sea, ¿cómo nosotros desligamos a nuestros eruditos católicos como Santo Tomás, Rollo Marín y Lagrange? Hay varios, ¿no? ¿Cómo desligamos nosotros de esta conceptualización que ellos quieren como que adueñarse y darla a mostrar de esa manera calvinista? Bueno, primero que nada, estás confirmando que no eres solamente un moderador. Me salí. Está muy bien. Está bien. Esto tú dijiste, no, me estás halagando. Yo no te estoy halagando. Al contrario, te estoy poniendo más responsabilidad encima. Sí, ya veo. Cuanto más sepas, más dones tengas, más tendrás que laburar y responder. O sea, no te estoy halagando, te estoy poniendo una piedra encima de la espalda. Una piedra, sí, Así, una roca grandísima. Claro. Bueno, primero, si lo que se quiere decir es que una persona que recibe la gracia luego no puede volver a caer, eso para mí, no para mí, veo que es falso a todas luces. Pero incluso San Pablo en un momento les dice a los judíos, a los paganos, en una de sus cartas, les dice, ustedes no se vanaglorien de que Dios, al ver la apostasía de Israel, los recibe a ustedes, y ustedes no se vanaglorien de eso, porque ustedes también pueden volver a caer. ¿Sí? Y después incluso Jesús mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. O sea, el que permanece en mí da mucho fruto, no se separen de mí. Y hay un filósofo que da vuelta a la frase muy interesantemente y dice, en vez del sin mí nada podéis hacer, la da vuelta y dice, sin mí podéis hacer la nada. Mira qué interesante. ¿Y qué es la nada? El pecado. Por eso había un apóstata, un filósofo antiteológico, antidios, que decía, esto es propiamente mío. ¿Y qué se refería? Al pecado. Claro. Mira qué triste. O sea, el tipo decía, cada vez que yo hago algo, que respiro, que como, que duermo, que camino, que troto, estoy tomando prestado la creación de Dios. El tipo, en su locura, quería llegar a ser autónomo y decir, yo quiero ser mi propio Dios. Bueno, ¿qué es lo único que soy en el pecado? Mira qué espanto, que en vez de ese hombre bajar la cabeza, prefería él decir, bueno, esto es mío, aunque sea malo. Y prefiero lo malo porque es mío. Clarísimo. O sea que, en pocas palabras, el cristiano en cualquier punto de su vida puede rechazar a Dios. No existe tal cosa como que el regenerado no se va a perder. O sea, en cualquier momento. No, pero además nuestra experiencia lo atestigua. Claro. Nuestra experiencia lo atestigua. O sea, estoy hablando de algo que del otro lado el espectador lo vive todos los días. Claro, pecamos todos los días y si pecar es rechazar a Dios, imagínense. O sea, sí. Esa es la parte que habría que definir qué será pecado, porque si no pecamos nosotros, después de haber sido bautizados, después de conocer el Evangelio, bueno, van a decir, no fuiste predestinado, ¿no? Entonces fui como que algo nominal, algo ficticio, algo hipotético. Es rarísimo, Esto nos lleva a un punto muy interesante que estás rozando, y ahora vamos a zambullirnos, que es el tema de la espiritualidad del calvinista, que para mí es una espiritualidad que puede llevar fácilmente a la desesperación y al quietismo y a la relajación completa. Sí, porque no tiene sentido. De hecho estoy leyendo a Bairraicoa y Bairraicoa va a decir esto. Bairraicoa tiene un libro que se llama nuevo, ha salido recién, Protestantismo, Historia Oculta y Impacto en el Mundo Contemporáneo. Y nada más entrando va a decir que, bueno, Lutero, el catolicismo, ¿no? Fe y obra como fidelidad en conjunto. Lutero quita la obra y queda solo la fe. El calvinismo va a quitar la sola fe y va a decir que ni siquiera ni fe ni obra, sino que la salvación del hombre depende de la determinación antes de la fundación del mundo. Entonces, Bairraicoa muestra sencillamente cómo el calvinismo le dice no a la obra, no a nada, que es lo que usted está diciendo, una quietud. O
sea, no tiene sentido. Si Que fui, si fui, además no soy. parece ser como la habilitación para cualquier salvajada. Esto también lleva a otro punto interesante que yo en los debates de predestinación no vi que se tocara. Por lo menos lo que yo vi, por ahí se tocó y no lo vi, pero en los Claro. que yo vi no se tocó. Que es que muchas veces se ha dicho que la predestinación calvinista estaba vinculada a la posesión de riquezas en este mundo. De manera tal que la posesión de riquezas y el éxito temporal era un signo de el triunfo y la salvación celestial. ¿Y esto a qué nos lleva? A que el tipo, si realmente cree esto, empieza a buscar el éxito temporal y empieza a despreciar la justicia y la virtud cuando la justicia y la virtud no le dan el éxito. Por lo tanto, empieza a volverse malvado, porque empieza a ser utilitarista, empieza a ser pragmático, empieza a buscar solamente la rentabilidad. Esto lo llevas a las empresas y tienes el capitalismo liberal. Pero lo llevas al evangelio y al apostolado y tienes la practicidad, donde no existe el testimonio. A veces el testimonio lleva a una derrota humana, pero Dios sabe sacar de esa derrota una victoria. De hecho, la cruz, no hay derrota humana más patente que la cruz. Y de esa derrota sacó la victoria Dios. Entonces, Claro. fíjate, las consecuencias no es solamente una mala teología, luego es una terrible espiritualidad con consecuencias prácticas. Claro, porque de toda esa practicidad en la sociedad va enraizada en un origen teológico donde se justifica el actuar, ¿no? De hecho, a mí me impresionó porque, de hecho, eso que está diciendo eran los grandes pleitos que tenían estos grandes eruditos de los 2 siglos pasados para establecer de que el capitalismo es hijo del protestantismo, ¿no? Con esa idiosincrasia. Esto también, eruditos de la época católica lo van a refutar, ¿no? De hecho, estoy leyendo ese libro que tiene unas citas espectaculares. Profe, hay una cosa que también quería tocar aquí de fondo, que es el tema de la quinate, de Santo Tomás. Uno lee la predestinación y uno cuando escucha a los tomistas o lee a los tomistas, ellos van a enfocarse en que hay unas bases para entender la salvación y entender la contemplación por parte de Dios del libre albedrío. Entonces, el libre albedrío, perdón, la predestinación no es algo dado al predestinado, sino que es ese plan antes que Dios ha establecido, como que las reglas para que un alma se salve, ¿no? Cuando digo que se salve, no es que se salva por sí sola, es que Dios la va a salvar, pero Dios establece como que unos parámetros. O sea, Dios condiciona, Dios coloca las reglas del juego. Y es donde entra la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el tomismo va a plantear la voluntad de beneplácito, la voluntad antecedente, que está dentro de la voluntad de beneplácito y la voluntad consecuente. ¿Cómo de alguna u otra manera alguien desde el punto de vista reformado puede abrazar el tomismo cuando Santo Tomás tiene estas premisas? ¿Cómo sería? Yo no logro unirlo, pero cualquiera que entiende qué es la voluntad antecedente, qué es la voluntad consecuente, que ya quiero que nos hable de eso, veo yo la postura católica muy, muy radical y Santo Tomás a la par de la postura católica. Es que un reformado no tendría por qué abrazar a Santo Tomás, en eso por lo menos. Porque también esto, bueno, tu pregunta me da pie a lo siguiente. Las ideas no son como un bazar, ¿no? Yo voy a un bazar y puedo comprar un elemento, no comprar el otro, me gusta. Sí, hijo mío, ahora no puedo. Puedo comprar un elemento, puedo comprar acá una remera, pero puedo no comprar unos cubiertos. O sea, en un bazar todos los elementos son independientes unos de otros y por lo tanto hay cierta autonomía. Yo puedo comprar algunos objetos comerciales y no comprar otros, y no pasa nada. En las ideas no ocurre así, las ideas están entrelazadas, las ideas son un sistema
más o menos coherentes, los sistemas de pensamiento, de manera tal que uno toca o afirma una cosa y luego se siguen lógicamente inferencias y relaciones y una especie de cables, imagínense cables conectados así, ¿no? Una cosa complejísima, con permanentes conclusiones, principios, deducciones, inferencias, casos, ejemplos. Imagínense una especie de así, ¿viste? El cerebro lleno de conexiones neuronales. Entonces, uno no puede decir, bueno, yo voy a llevarme el capítulo, el artículo 1 de la suma, la prima pars, pues pero no me llevo la otra. Está bastante conectado todo, ¿sí? Como la Biblia. Claro, sí. A mí me da un poco de pudor eso, me resulta como, no hagan una ensalada, casi tengo ganas de agarrar a la gente y decirle, dale viejo, no hagas una ensalada de esto. Me resulta incómodo. Claro. ¿Sí? Por eso yo decía, no, toman esto de Santo Tomás, pero bueno, pero Santo Tomás también habló del purgatorio. Santo Tomás hablaba también de la perpetuidad, de la virginidad perpetua de María. Santo Tomás hablaba también de la Iglesia Católica. Santo Tomás hablaba también de un montón de cosas que los calvinistas niegan. Los calvinistas y el resto de los protestantes. Generalmente a veces también se toma San Agustín. No, porque San Agustín, no. Pero San Agustín también tenía miles de cosas en las que era totalmente católico. El cuerpo y la sangre de Cristo. Había que adorarlo, decía antes, como había que adorarlo. Y bueno, entonces, o sea, me parece que hay, y esto creo que es un fenómeno bastante bien posmoderno y bien de las redes sociales. Esto de que agarro una cosa y no agarro la otra, y no me interesa si están conectadas, simplemente manoteo, hago un capricho. Hay cierta arbitrariedad intelectual en eso, ¿sí? O sea, lo voy a llevar a la política para que se entienda mejor. Si yo hago un decreto, no puedo ser en el artículo 1 liberal, en el artículo 2 socialista, en el artículo 3 nacionalista, en el artículo 4 socialdemócrata y en el artículo 5 ser católico. O sea, el decreto tiene que tener una cierta congruencia, ¿no? Claro. Una espina dorsal. Exacto. Claro, puede haber algunas incompatibilidades, obviamente, porque somos falibles, pero tiendo a pensar que debe haber una congruencia, ¿no? Una columna vertebral más o menos homogénea, me parece, ¿no? ¿Está mal? ¿Estoy pidiendo mucho? Por supuesto, ¿no? Es que es el deber ser, ¿no? Es el deber ser. No sé, si pido mucho, decímelo, Hugo. Está excelente. Claro, también el protestantismo pues se basa en eso, ¿no? Llevar a última instancia que el hombre, el individuo, propiamente es su propio magisterio, ¿no? De hecho, Barrecoa va a decir que lo que consigue Lutero y el protestantismo es convertir al fraile en un laico y convertir al laico en un fraile. O sea, cada quien por su lado, ¿no? Yo digo, por acá que tocamos el tema de la voluntad de Dios, ¿no? Usted sabe que en la voluntad antecedente, Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿no? Por lo tanto, para que se salve alguien, tiene que arrepentirse, ¿no? Y el que se va a condenar, se condena porque decide permanecer pertinazmente en el pecado. Pero aquí juega un punto que nos critican mucho, que es que el que no se arrepiente es porque Dios no le dio el don del arrepentimiento. Esto ¿quién lo dice? Esto último, ¿quién lo dice según tú? El calvinismo. Lo dice Calvinismo. O calvinistas, porque algunos calvinistas, entonces, si Dios le ha dado el don del arrepentimiento a alguien, ese se arrepiente. Pero el que no se arrepiente es porque Dios no le dio el don. Eso me suena a que Dios viene siendo el culpable de que alguien no se arrepienta porque no le dio el don. O sea, si yo me sigo a esa lógica, ¿cómo se explicaría el tema de que si Dios no da el don del arrepentimiento, qué pasa con nosotros? ¿Podemos arrepentirnos o no podemos arrepentirnos aunque Dios no dio el don del arrepentimiento? Son muy buenas preguntas. Ahora, yo creo que aquí hay una diferencia entre decir, como tú y yo, como católicos, vamos a hacer una reflexión teológica de qué ocurre con el arrepentimiento, pero hacemos esa reflexión como los niños que preguntan a sus padres una respuesta, y otra cosa es, me pongo enfrente de la Iglesia Católica y me pongo a discutir con ellos como si yo estoy seguro de tener razón y ustedes no.
Ahí hay una primera diferencia fundamental. Yo creo que eso es espiritual, profe. Bien. Yo creo que eso Sí, es espiritual. He llegado a esa conclusión. sí, sin duda tiene que haber una raíz espiritual. Ahora, primero que volvemos al principio, hay mucho de misterio aquí, hay mucho de misterio, en qué medida Dios da, y además que Dios es que te da una especie de emoción interior, arrepentimiento, pero también tú no la resistes, y a veces el arrepentimiento, ¿cómo se da? Porque a veces se puede dar de muchas maneras. Si hemos leído la historia de los conversos, hay casos, por ejemplo, de conversos que su corazón se mueve luego de escuchar, de tener una experiencia estética impresionante en términos musicales, conmovedores. Otros es una experiencia moral, otros es una experiencia de dolor superado, otros es una experiencia de ver la muerte de otra persona que ha partido de este mundo con mucha tranquilidad y eso lo hace reflexionar sobre sí mismo. Otro es la muerte del padre o de la madre o de un hermano o de un chico joven que murió en una especie de, por decir algún cáncer galopante que se lo llevó en 3 meses. Y el tipo empieza a pensar y dice, uy, tengo 40 años y perdí el tiempo. O sea, es tan rica la vida, tiene tantas historias propias, ajenas, que a veces intentar meter esa corriente de la vida en una especie de esquema rígido, podemos decir que reseca la vida, ¿sí? La estrecha. Entonces, a veces el planteo es medio dicotómico, es como si estuviese discutiendo con Parménides, ¿no? ¿El ser es o no es? Cuando en realidad Aristóteles ya explicó que el ser es analógico, se dice de muchas maneras. Pero por otro lado, esto de, no, Dios te da la emoción y si vos no querés y si le hiciste, si no le hiciste, Dios actúa desde adentro, no desde afuera. Si no entendemos que Dios actúa desde adentro y que el orden que Dios ha puesto, el orden moral que ha puesto en el corazón del hombre, no es un orden extrínseco al corazón, sino es intrínseco a ese corazón. Entonces, cuando Dios mueve a la gracia o mueve al bien o mueve a la verdad o mueve a la justicia, nos está moviendo hacia algo para lo cual hay naturalmente una predisposición. Entonces, todo cambia esto. No es que Dios te empuja al bien, ¿sí? Por supuesto que a veces nuestra tendencia al bien puede ser difícil de realizar por culpa del hábito. Esto también está dicho por todos los moralistas. Por ejemplo, suponte que yo soy avaro, ¿no? Y hay un hombre que está ahí pidiendo monedas para que comer. Entonces yo con mucha resistencia voy y le compro un sándwich y le compro una bebida y se la llevo. Está bien lo que dice, pero atrás mío hay otro hombre que en la misma situación eso lo hace con alegría, lo hace con amor, lo hace con placer, lo hace con velocidad, con facilidad y hasta le pregunta, ¿qué querés? ¿Un agua, una naranja, una 7-Up? ¿Qué querés? Entonces, ¿los dos actos son buenos? Sí, pero como yo soy avaro, yo tengo una resistencia mayor y no estoy en la virtud. El otro sí. Por eso digo, a veces el bien cuesta, no es que Claro. el bien no cuesta porque el bien es interior, no, puede costar, pero es lo más propio del hombre, o sea, está en la línea con su naturaleza. En cambio, el pecado está contra su naturaleza, especialmente algunos pecados que específicamente son contrarios a la naturaleza, como por ejemplo la conducta homosexual o el suicidio o las drogas, ¿sí? Son males que donde uno va contra lo que el cuerpo lo lleva incluso a un lado y uno hace lo contrario. Claro. Eh, Sí, sí, por lo está tanto, estupendo. había alguien ahí que comentó, dijo algo que una frase a mí me gusta mucho. Más que responder a la cuestión del calvinista, hay que disolver la cuestión del calvinista. ¿Sí? O sea, hay que
tumbar sus premisas de que son falaces. Claro, digamos, desarmar esas premisas en base a las cuales se construye esa pregunta que yo amablemente, y no se ofenda a nadie, parece un poco la mentalidad de Parménides, ¿no? Dicotómica, donde no hay más. Dicotomía total. El mundo protestante es así. Sí, sí. A ver, yo tengo que, me hago cargo aquí. El mundo protestante es o es esto o es lo otro, ¿no? Y el mundo católico siempre se muestra balanceado, ¿no? Claro, Esto y y, esto. y eso, perdón, pero eso, muchos protestantes se enojan. Dicen, No. hey, ustedes son balanceados, porque en realidad ustedes son elásticos y, y pueden, y manipulan, pero la realidad es compleja, viejo. Claro. O sea, la analogía no la inventé yo para justificar a la Iglesia Católica, la analogía la descubrió Aristóteles. ¿Sabes, por ejemplo, un ejemplo interesante para la audiencia? Aristóteles habla de la salud. Dice, la salud es un término, dice, que no es equívoco ni es unívoco. Dice, es analógico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, primero, uno habla de un ambiente sano, ¿no? Por ejemplo, las montañas, la playa. Uno habla de una conducta sana, por ejemplo, hacer ejercicio, caminar, trotar, tomar agua. Bien, uno habla de una bebida sana y uno habla de una persona sana o incluso del color de la piel cuando está sano o cuando no, ¿no? Entonces dice, claro, la palabra salud se usa en todos los casos, pero no en todos los casos significa lo mismo, porque la salud en el hombre, en quien que detenta la salud es una cosa y la salud en el ambiente, que simplemente produce la salud, no es lo mismo. En uno la salud la detenta, en otro la produce. Entonces, dice, hay un analogado principal que es la palabra salud en el sentido propio y primero. Propiamente la salud se dice del individuo. De manera secundaria se dice del ambiente, de la actividad física, de, no sé, del agua, de los hábitos, etc. Entonces, Aristóteles distingue entre el analogado principal y el analogado secundario. Bien, esto es darle precisión a las cosas. ¿Esto lo inventó la Iglesia Católica para poder defender sus dogmas? No, viejo, esto está ahí. Está ahí de hace 2500 años. Hace tiempito que están allí ya. Claro, es que es, o sea, es así. Por eso, esto también lo decía otro autor interesante, no creo que ya no ha fallecido, Monseñor Ennio Innocenti, brillante intelectual italiano, decía que Lutero era el hombre de las oposiciones dialécticas, o razón o fe, o gracia o naturaleza, o libertad o predestinación. Y que en cambio la filosofía católica era no la de dialéctica esto o lo otro, sino era razón y fe, gracia y naturaleza, libertad y providencia, libertad y predestinación. Todo en su conjunto, una convergencia, no una concurrencia. No, no una dialéctica, claro. Claro. Profe, aquí voy a hacerle un término, quiero que cómo se ve en el mundo católico este término y cómo se explicaría, porque es más teológico, el tema de la elección. O sea, yo veo mucho que en el mundo calvinista, y miren, no vinimos aquí a hablar peste del calvinismo, ¿no? O sea, es que nosotros como tenemos unos pilares y podemos definir la predestinación desde cierto punto, darle los parámetros, hay términos que ellos utilizan que nosotros tenemos como que entender también y cómo se entiende acá. Profe, para ir adelantando, sé que está apuradito, vamos no sé qué nos puede hablar de la elección, cómo se entiende la elección desde el punto de vista católico, si es incondicional o cuándo podemos decir que es condicional o incondicional y incondicional a qué. La elección de Dios. Sí, la elección de Dios con el alma, con la persona. A ver, yo lo que entiendo, si es que puedo responder bien a tu pregunta o a tu requerimiento, me parece peligroso decir que Dios te elige incondicionalmente, hagas lo que hagas. Me parece más lógico plantear,
no porque yo a mí me parezca, sino porque entiendo que la doctrina católica dice, el hombre no se salva incondicionalmente haga lo que haga, sino que se salva si cumple ciertas condiciones. O sea, 2 puntos. Si sujeta su voluntad y su mente y su conducto y su corazón a la ley de Dios. Cuando el joven rico lo aborda a Cristo, le dice, maestro bueno, ¿qué obras he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con los mandamientos. No le responde con la respuesta calvinista, le responde con los mandamientos. Exacto. Y no es la única vez, hay miles de ejemplos en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, pero por eso toda nuestra reflexión teológica tiene que terminar en que yo ayude al otro, especialmente si es más débil. O sea, si no nos sirve, si esta reflexión teológica tan interesante luego hace que cuando yo apago la computadora y me encuentro con un tipo que está mal, que es pobre, que está débil, que está enfermo, que está confundido, que está desorientado, que no sabe qué hacer con su vida, que se quiere suicidar, lo que sea, cualquiera de los problemas que tenga, y yo no lo ayudo, o sea, eso es el cristianismo. El cristianismo tiene que tiene que ser una fe, una religión donde amemos al prójimo como uno mismo. Y si no, ¿de qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo muy lindo, fuegos artificiales doctrinarios, sin ninguna consecuencia práctica. Pura teoría, nada de Me parece que sería tremendo. Es más, y sería gravísimo que fuera así. Excelente, excelente. No, profe, gracias por la hora que nos dedicó aquí. La verdad que estuvo espectacular. Fue una máquina. Miren, yo no sé, hagan la transcripción de este video. Predestinación, libre albedrío, encíclicas de Papa, la libertad de Dios. Si tenemos el libre albedrío es una libertad plena. No, elección, gracia, ley natural. Hablamos de todo en tan cortito tiempo. Fue genial. Profe, no sé dónde lo pueden encontrar. De igual manera, usted me pasa toda la data para colocarla en el video, para que lo sigan. Ahí coloqué su canal y su página. A esta hora en Argentina no me pueden encontrar en ningún lado. Son casi las 12 de la noche. Voy a hacer lo imposible para que no me encuentren. Por supuesto, por supuesto. No, y más si no es casado, sino cansado y esclavizado. Claro, avisé. Gracias por la pregunta. Primero, los invito a ver el blog jcmonedero.com. Ahí hay numerosos artículos y videos. Gracias, Hugo, por ponerlo en pantalla. También hay videos en YouTube. Hay libros en Amazon. Hay libros, ensayos. También de reciente aparición está la Academia Catena Aurea, ¿no? Cadena de Oro. Encuentran en Instagram, @academia.catena.aurea. Ahí dictamos cursos de italiano, cursos de lectura comprensiva, cursos de plan de filosofía anual para padres, para personas que se quieran formar. Hay un curso de gnosticismo, que también es interesante, ¿no? Mirá cómo abriste los ojos ahí, ¿eh? Gnosticismo. Está bueno. Cosmología, las falacias, razonamiento, lógica, bueno, un montón de cosas que les pueden interesar mucho. Gracias, profe. Así que yo los invito a eso. Y ahí en YouTube hay más de 280 videos totalmente gratuitos para ustedes. A veces no se puede definir. Acá hay un amigo que se enoja, un comentario. El profe no define nada. A veces no se puede definir, Edgar. A veces no se puede definir. Pero Edgar, retrocede el video, hermano. O sea, presta atención a lo que dijo, porque para mí sí definió casi todo. Pero a ver, definir es poner un fin. A veces, digamos, sí, es difícil ponerle un fin a Dios. Claro, imposible. O sea, no podemos decir algo que agote el misterio. Claro, ¿sí? Es inagotable el misterio, Edgar, tranquilo. Partimos de ahí, ¿no? Somos finitos tratando de entender lo infinito, es imposible. Y sí, pero... Creo que el término es inextricable, ¿no?
A mí me interesa mucho, y esto si me permite Edgar y los demás, que vean la historia de las conversiones. Porque uno a veces dice, no, la conversión es esto. No, pero mira, hay conversiones muy distintas. Tú tienes la conversión de San Pablo, que se cae el caballo camino a Damasco. Y después tienes la conversión de Chesterton, que lleva años y años de reflexión filosófica y humanista y teológica. Y después tiene la conversión de Jordán Bruno Ollenta, que se convierte leyendo a Sócrates, Platón y Aristóteles en Córdoba, mientras estaba gozando de un aire de las montañas en Córdoba y curando un problema de salud que tenía. Y después tiene la conversión de André Frossard. André Frossard entra en una catedral y se convierte. El tipo no tenía ni idea, no es que fue, intentó, buscó, entró y salió Se católico. convirtió, claro. Que es la de Roy Showman, no sé si lo tiene presente. Roy No, Showman era cuéntame, por favor. un judío que se convierte al catolicismo y él plantea cómo entiende que el catolicismo es la continuidad del judaísmo, ¿no? Y aparte de eso, se le aparece la Virgen María o sueña con la Virgen Wow. María y es impactante, o sea, por eso es verdad, cuando toca esos puntos es terrible. O nuestro querido Dan Turbina, que él ha contado su Oh, conversión más de una sí, vez, que sí. él dice, voy a leer a Santo Tomás para destruirlos a A ustedes, destruirlo. desgraciados. La falacia de 2000 años, ¿no? Claro, o sea, el tipo vino a chocarnos el auto, como decimos acá en Argentina. Eso a mí, yo también pasé por ahí, claro, a mi nivel, ¿no? A mi nivel de neófito. Y muchos pasan por ahí, ¿no? Pero yo sí, como que, no tiene sentido, vamos a ver qué es lo que dice el catolicismo. Y ten cuidado, porque como la verdad se defiende sola, quedas en un momento donde la conciencia no te da para, o sea, no doy para, estoy destruido, ¿no? La misma verdad te tumba, te noquea, no tienes ¿Sabes? opción. ¿Sabes qué dice Sócrates al respecto? Dice una cosa lindísima. Estaba Sócrates discutiendo y en un momento, después de la tercera, cuarta repregunta, viste que nadie le podía sostener la pulseada a Sócrates. Claro. Entonces el tipo dice, Sócrates, dejémoslo ahí, tienes razón tú, yo no puedo combatir contigo, déjalo ahí. Entonces le dice Sócrates, no, amiguito, no es contra mí, es contra la verdad. Claro, Dice, claro. no es contra mí que no puedes, es contra la verdad contra la que no puedes. Contra mí es sencillo, dice Sócrates. Y es magnífico. O sea, fíjate, es más fácil, es como decirte, o sea, Sócrates era grande y fue más grande al reconocer su pequeñez. Esa es la Claro, paradoja. claro, claro. Yo creo que ya el profe se tiene que ir. Acciones de Fe. Hugo habla de los dominicos y los jesuitas sobre la controversia de Auxili. Y aquí, no sé, Wow. me tomo el atrevimiento de que hagamos una segunda parte. Es nuestro primera conversatorio. Esto no es ni entrevista. Pero perdón, Hugo, no, deja el comentario ahí. Ahí dice, Hugo, habla de Dominico, te está diciendo a vos, no a mí. Este comentario hay que borrarlo. A No, ver, a mí no me metas, ¿eh? Ahí dice Hugo o dice Juan Carlos. Ahí dice Hugo. Qué bueno que se salió por la tangente, ¿eh? Fila ahí. No, sí, se escapó. Está buenísimo, es verdad. Ante lo Me práctico, apegué a no hay la argumento. literalidad. Sí. Profe, espero que se haya sentido cómodo. Esto fue bastante random, usted lo sabe. Que espero que se haya sentido bien. Espero Sí, volverlo sí, a tener aquí. Lo voy a estar magnífico. molestando para incluso hablar de este tema de la controversia de auxilios, dominicos versus jesuitas. Y de muchos temas más. También quiero comprometerlo con hablar del modernismo. Este es su canal, para lo que usted quiera, guste. Voy a dejar en la descripción del video Mira, no quiero prometer algo que no puedo cumplir. Mi tema no es el tema, o sea, yo no conozco en profundidad el debate de Auxilis como para una charla, pero bueno, por ahí sí el tema del modernismo, San Uf, Pío X, la Pachendi, el juramento antimodernista,
la crisis de la Iglesia, primera mitad del siglo XX, el Concilio Vaticano II, pero sí, eso estaría interesante que lo hablemos. Sí, 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 cómo que no. Tenemos charla entonces, pero para rato, entonces, si vamos a hablar de Concilio Vaticano II, modernismo, etcétera, etcétera, etcétera. Me Profe, encantaría hablarlo. son charlas, profe, son charlas. Aquí no estamos solo aprendiendo de usted, de cómo piensa, cómo razona. No se preocupe por eso, profe. Un abrazo grande, profe. Bendiciones. Gracias por su Lo tiempo. mismo, Hugo, muy, muy cálido la entrevista, muy a gusto. E encima nos dimos como el gustito de comentar lo que dice la gente, que a veces es interesante. Así que gracias, gracias por el espacio y por tu buena disposición. Insisto, eres más eres más que un mero moderador. Eres más. Ahí me quedo con el halago, me quedo con el halago. No, no es fáctico lo que dice el profe, es un halago nada más. No, no es ningún halago, yo describo algo, ¿no? Así que bueno, enhorabuena con eso y seguramente vas a estar menos en la moderación y más en el campo de batalla. Ahí estamos, profe, haciendo lo posible. Bendiciones a todos, hermanos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal del profe, síganlo. Buen material, súper, hiper, mega recomendadísimo. Ya vieron cómo vapuleó a Graham. Y bueno, ¿qué No, podemos decir? yo no vapuleé Estoy describiendo, yo estoy describiendo. No es Es un halago. caballero, Graham, perdón, un caballero y es más, Independientemente. sí, porque no, porque viste que a veces aprovecho esta reflexión, es interesante. Claro, a veces se ofenden, uno lo dice en buen término, ¿no? No, pero te digo una cosa, yo veo por ahí también, viste que te dije buscando para prepararme para los debates, veo otros debates, ¿no? Claro, claro. Y veo unos protestantes, no importa quiénes son, no los voy a mencionar, que empiezan a tomar videos de católicos y protestantes, les ponen efectos especiales, aparece un jugador de Street Fighter, le distorsionan la cara, y yo no sé si estoy con un adolescente de 14 años Sí. o con un tipo grande de 35 discutiendo, y digo, pero aparte, ¿cuál es la necesidad? Yo te lo sobrepongo, porque si el tipo tiene buenos argumentos protestantes, ¿para qué hacer esta payasada? Claro, no, no es necesario. Yo, la verdad que hasta me parece desleal, porque también se ofenden a sí mismos. O sea, suponte esto, ¿no? Yo soy protestante y discuto contigo. Y luego, un debate de 1 hora, lo edito y pongo Street Fighter, Ryuken, el Kamehameha y no sé. Y de fondo. Sí, Y a ti te denigro, o te inflo la claro, frente, claro. te queda la frente así como de 3 metros. O sea, yo no me doy cuenta como protestante, si yo hiciera esa estupidez, que no solo te denigro a ti, me denigro a mí, porque si yo debatí con alguien al que no respeto, yo también me falté el respeto a mí mismo. Bueno, esto lo veo en algunos canales protestantes, pues, que venden remeritas, remeritas de no sé qué. Estamos todos locos. Pero es así. Sí, es que pierde un poco la Es de altura, ¿no? seriedad. La seriedad, sí, estoy de O sea, acuerdo, estoy de acuerdo. estamos hablando de los misterios de la fe, el cristianismo, la salvación eterna, el pecado, el infierno, y de repente Somos Street tremendos Fighter. bufones delante de nuestros hermanos, ¿no? La Terrible. verdad que me parece unas tonterías con gente que tiene contenido. Claro, claro, Con claro. protestantes, Sí. te puede no gustar lo que piensa, pero tienen contenido. Yo no lo puedo entender. Realmente no. Tiene toda la razón. Bien, hermano, ya Hugo, no le vamos a quitar más tiempo al profe. Abrazo, Hugo, profe. te agradezco un gran abrazo y saludo a la audiencia. Hasta pronto. Bendiciones, profe.